Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Dije que hoy hablaríamos de un concepto económico que ha causado cierto revuelo en algunos espacios mediáticos durante las últimas semanas aquí en México. Es este concepto económico de la recesión. ¿Estamos o no en recesión? ¿México entró desde hace algunos meses a un periodo recesivo o no? De eso vamos a hablar. Reconozco las dificultades, particularmente en un espacio mediático como este, que no se presta para hablar de macroeconomía, pero bueno, voy a intentar. Si usted al final no me entendió lo que dije, la culpa es totalmente mía. Vamos primero a hacer un poco de historia en esto de la recesión. En los años 70, a principios de los años 70 del siglo pasado, con la llegada del presidente Luis Echeverría Álvarez a la presidencia de la República, después de 2,5 o casi 3 sexenios de estabilidad económica, llegó él como un huracán categoría 5 y generó tasas de inflación que no se habían visto en decenios en el país. Aparte de otra serie de problemas económicos, elevación del gasto público, del déficit, llevar la deuda externa pública de 5,000 a 20,000 millones de dólares, etcétera. Pero tuvo una gran virtud el presidente Echeverría con ese conjunto de medidas equivocadas en lo que se refiere a política económica, que nos enseñó a todos algunos conceptos económicos que jamás habríamos pensado en ponernos a estudiar y entenderlos. Ese concepto primero fue la inflación. Si los mexicanos antes de diciembre de 1970 no hablábamos de inflación, porque no era un problema en la economía mexicana la inflación. Tasas durante periodos prolongados de 2.2%, pues no ameritaban que los mexicanos se pusieran a estudiar economía para entender qué era la inflación en aquellos años del desarrollo estabilizador. Sin embargo, el presidente Echeverría, como decía, nos convirtió a todos en economistas, chafas la mayoría de nosotros, pero al final de cuentas empezamos a estudiar qué era la inflación, cuál era la diferencia entre tasas reales, tasas nominales, entre cantidades nominales y cantidades reales, y que posteriormente se prostituyó el concepto con aquella jugosa explicación de las UDIs con naranjas, no sé si la recuerda usted. Posteriormente, el presidente López Portillo nos llevó a un posgrado en economía, porque nos hizo conocer de los niveles de locura del déficit del gobierno, lo llevó casi al 17% del Producto Interno Bruto, una deuda pública externa que rozó los 80,000 millones de dólares y un desastre económico que en la desesperación, prácticamente a punto de terminar su encargo, lo hizo en una de las peores ocurrencias: nacionalizar la banca mexicana. El presidente Miguel de la Madrid, él contribuyó a una especie de diplomado en lo que se refiere a reducir el tamaño del Estado en la economía, de las 1,155 más o menos empresas propiedad del Estado, las redujo de una forma tremenda hasta dejar una cantidad, si mal no recuerdo, 100 o una cosa así. Y luego posteriormente el presidente Salinas pues nos hizo ya estudiosos de la globalidad. Los mercados externos, exportar, incorporarnos a esa interdependencia que genera la globalidad, el tratado, etcétera, etcétera. Y con los años de la estabilidad económica y el equilibrio en las finanzas públicas, pues prácticamente nos olvidamos de seguir estudiando economía. Hoy es más fácil que alguien se ponga a estudiar fútbol, que si los porcentajes, que si la edad de los jugadores y que cómo patea y si manda la bola a donde hacen su nido las arañas, como diría algún filósofo del deporte. Pero las condiciones hoy nos obligan a regresar a eso que algunos llaman ciencia y otros simplemente dicen que es algo que parece ciencia, que es la economía, en relación con este concepto que ha generado opiniones diversas
y en no pocas ocasiones encontradas, que es la recesión. El secretario de Hacienda anteayer, en una declaración interesante, dijo que en México ni recesión ni crisis. Y alguien, ya sabe usted que los víboras no faltan, dijo, sino todo lo contrario. Yo creo que el concepto de crisis es un concepto muy difícil, si no es que imposible de definir, pues porque puede usted aplicar crisis desde crisis existencial hasta una crisis económica, crisis de qué le gusta del tema que a usted le guste, pero en el caso de la recesión, ahí estamos en otro terreno. Si bien es un concepto que generó discusiones y alegatos teóricos entre las escuelas de economía, hace, pues no 100 años, pero casi 80 años quizá, si no estoy equivocado, en Estados Unidos decidieron que había que encargarle a alguien que definiera qué es recesión. En Estados Unidos hay una organización apartidista, sin fines de lucro, de una altísima calidad en lo que se refiere a la investigación económica, que es el National Bureau of Economic Research, Oficina Nacional de Investigación Económica. Y se le encargó a esta entidad que definiera qué es una recesión. Y se puso un grupo de especialistas a trabajar en eso, e incluso se creó un grupo especial que tiene que ver con los ciclos económicos. ¿Qué es esto ahora de los ciclos? Va a decir, ya empezó a complicar. Mire, la economía capitalista no es una economía que opere en línea recta siempre, es decir, creciendo siempre, creciendo en una línea recta muy bonita, así. No. La economía capitalista va creciendo y eso llega a un momento en que se dice la economía se calienta. ¿Qué significa que la economía se caliente? Que está pidiendo demasiadas cosas de manera rápida que la economía de manera normal y natural no puede proveer. Este calentamiento, esta exigencia por encima de las capacidades de una economía genera muchos problemas estructurales. En esas condiciones se encontró, y aquí se generó toda una escuela económica, la escuela austríaca, que se dedicó a estudiar algo que hoy se llama ciclos económicos. Y encontró y demostró, por supuesto, que las economías tienen periodos de crecimiento, periodos de expansión, se llama técnicamente, para dar paso a periodos de consolidación o estancamiento o recesión. Aquí aparece la palabreja esta, es decir, durante ciertos años, 4, 5, 6, 10, esta economía estuvo creciendo, pero llega un momento en que eso da paso a, por diversas razones que pueden ser internas y externas al mismo tiempo, y entra en un periodo recesivo, es decir, empieza a decrecer esa economía. De tal manera que quita grasa excesiva, algunas empresas ineficientes deben cerrar, hay que cortar empleo excesivo en otras, hay que reacomodar parte de la fuerza de trabajo a otras actividades porque algunas fueron sustituidas por la técnica o reemplazadas por importaciones de otros países, etcétera. De tal manera pues que la economía capitalista es una economía que avanza en ciclos. Expansión, luego hay estancamiento o decrecimiento y recesión. El INEGI tiene algo que llama, está en su página, en la primera ventana que aparece, que se llama reloj de los ciclos económicos. Le recomiendo sinceramente que vea esta área de ahí del INEGI y va a ver usted claramente, incluso de manera muy didáctica, las 4 etapas en las cuales divide el crecimiento económico o el desarrollo económico de las economías, valga la redundancia, el INEGI. La verdad es que es algo interesante. Volvemos entonces a la recesión. La recesión en el sentido clásico, o en su definición clásica, que lo explica muy bien el doctor Jonathan Heath en un libro del cual le voy a hablar ahorita enseguida, esa es una definición que se hace en función de datos históricos. ¿Qué significa esto? Que son datos de algo que ya pasó.
De tal manera que muchos dicen, es que la definición clásica de recesión es un ejercicio académico. ¿Y por qué académico? Porque los especialistas se ponen a analizar el comportamiento de 6 o 7 variables y dicen, el periodo recesivo empezó en diciembre del 2007 y terminó en junio del 2010, por poner algún caso, algún ejemplo. Pero dicen los empresarios o los que necesitan insumos o información para tomar decisiones, es que eso a mí no me sirve. Entonces se desarrolló una metodología diferente donde tenemos ese famoso reloj de los ciclos económicos o esos indicadores cíclicos, sistema de indicadores cíclicos también que lo tiene también el INEGI. Esa información es más oportuna porque está más cercana a la realidad o al día a día de la economía. De tal manera pues que tenemos aquí dos visiones. El National Bureau of Economic Research, que nos dice que una economía se da en una, valga la redundancia, perdón por la cacofonía, en un país o en una economía, cuando hay 6 o 7 variables que se comportan a la baja, que van desde el empleo, el consumo, etcétera, y otros 3 o 4. Algunos dicen, cuando hay 2 trimestres con crecimiento negativo, hay una recesión. Eso es falso, eso no hay ninguna definición, eso simplemente es una aproximación. Y la otra, como le dije, es la que está más en seguimiento de lo que va pasando. Cuando aquí nuestros políticos se asustan porque alguien examinando o analizando los datos del INEGI dijo México está en un periodo recesivo, eso se debe a que la metodología que plantea el INEGI con estos ciclos económicos y el reloj de los ciclos económicos dice que cuando una economía está por debajo de su tendencia a largo plazo, está en un periodo recesivo. Y cuando está por encima es un periodo expansivo. De tal manera pues que esas dos visiones encontradas en lo político generaron esta discusión. Vamos a terminar con esto el día de mañana. Hoy lo que hice fue plantearle las definiciones, vamos a decir, teóricas o la visión académica en la definición clásica de recesión, y en la otra parte, que es algo mucho más práctico, es una metodología que el INEGI desarrolló tomando la de otra, creo que es la OSD la que primero desarrolló esta metodología y el INEGI la mejoró. De eso vamos a hablar para explicarnos por qué el ruido entre funcionarios y políticos y por qué algunos han utilizado este elemento para golpear al secretario de Hacienda, pero al final de cuentas usted y yo y la gente de a pie no entienden de esas definiciones complejas, sino entienden de empleo, de falta de recursos para consumir, de problemas para pagar la tarjeta de crédito o el crédito hipotecario o el de consumo. En un momento dado, eso es lo que importaría. Y de eso vamos a hablar mañana. Por lo pronto, espero su comprensión por mi pésima explicación y lo espero aquí mañana para terminar aquí en Excelsior TV en Un Día con Ángel. Muchas gracias y buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.